Hola a todos. Nos encontramos ahora con el estudio de las ecuaciones logarítmicas cuadráticas que se resuelven por factorización o por fórmula general. En este caso tendremos ecuaciones cuadráticas donde también tendremos a funciones logarítmicas dentro de ellas. Nos encontramos en la página 38 del texto. El primer ejemplo nos indica logaritmo en base 2 de x todo al cuadrado menos 2 logaritmo en base 2 de x menos 3 igual a 0. Lo que tendríamos como novedad acá será este cuadrado al cual se está elevando el logaritmo. Valga la aclaración de que la propiedad de exponente solamente se puede utilizar cuando es el argumento el que está elevado a una determinada potencia. No así el logaritmo. Es decir, este exponente no puede bajar delante del logaritmo como un coeficiente. Solamente puede ocurrir aquello cuando cuando el exponente se halla en el argumento, en este caso en la variable x. Entonces, equivale a escribir toda esta ecuación de la siguiente forma. Logaritmo en base 2 de x al cuadrado menos 2 paréntesis logaritmo en base 2 de x menos 3 igual a 0. Para poder resolver una ecuación de este tipo, ya sabemos que es una ecuación de tipo cuadrática, por lo tanto deberemos recordar todas las reglas de las ecuaciones cuadráticas. Podemos resolver una ecuación cuadrática por fórmula general, por factorización o por complementación al cuadrado. Entonces, para facilitarnos el hecho de la resolución de una ecuación de este tipo, vamos a realizar un cambio de variable que nos va a facilitar el cálculo. Entonces, en vez de colocar logaritmo en base 2 de x, colocaremos una letra cualquiera, en este caso podría ser u. Realizaremos entonces un cambio de variable. Donde veamos la expresión logaritmo en base 2 de x, simplemente vamos a reemplazar con la letra u. Entonces vamos a reemplazar todo ello acá. Tendremos, en vez de logaritmo en base 2 de x, u al cuadrado. U al cuadrado. Menos 2 veces logaritmo en base 2 de x, es decir, menos 2u, menos 3, igual a 0. Entonces, u al cuadrado menos 2u menos 3 igual a 0, y ya tiene toda la forma de una ecuación cuadrática cualquiera, sencilla, fácil. Entonces podemos recurrir a la fórmula general, a factorización o simplemente a complemento al cuadrado para poder resolver esta ecuación. Entonces la solución acá por factorización será u menos por menos más, podemos recurrir a la técnica del aspa también. Debo buscar dos números que multiplicados me den menos 3 y restados me den menos 2. Naturalmente serán menos 3 y más 1. Entonces, resolviendo tendré u sub 1, despejando, perdón, será igual a más 3 y u sub 2 será igual a menos 1. Aún no hemos terminado con la resolución de este ejercicio. Sabemos cuánto vale u sub 1 y u sub 2, pero en realidad el ejercicio nos pedía calcule el valor de x. Aún no sabemos cuál es el valor de x. Por lo tanto, deberemos volver al cambio de variable para realizar ese cálculo. En este caso tendré, en cambio de variable, sabemos que u es igual al logaritmo en base 2 de x, por lo tanto,
el logaritmo en base 2 de x sub 1 será igual a u sub 1 y el logaritmo en base 2 de x sub 2 será igual a u sub 2. Bien, en este caso reemplazamos logaritmo en base 2 de x1 es igual a u sub 1, donde u sub 1 es igual a 3. Y acá logaritmo en base 2 de x sub 2 es igual a u sub 2, donde u sub 2 es igual a menos 1. Aplicamos el antilogaritmo a estas dos ecuaciones. Ambas son en base 2, por lo tanto acá tendré 2 elevado al logaritmo en base 2 de x sub 1 será igual a 2 elevado al cubo. Esto y esto se me van y tendré que x sub 1 será igual a 2 al cubo, donde 2 al cubo es 8. Ya tengo el resultado para la primera variable x sub 1. En la otra ecuación, logaritmo en base 2 de x sub 2 es igual a menos 1. También aplico el antilogaritmo, donde acá tendré 2 elevado al logaritmo en base 2 de x sub 2 será igual a 2 a la menos 1. Este y este se me van y quedaré como x sub 2 igual a 2 a la menos 1, o lo que es lo mismo, x sub 2 es igual a 1 medio, por la propiedad del exponente, donde sabemos que podemos volcar la cantidad. Ya tengo el resultado para x sub 2. Por lo tanto, el logaritmo al cuadrado en base 2 de x menos 2 logaritmo en base 2 de x menos 3 igual a 0 tendrá sus resultados en x sub 1 igual a 8, x sub 2 igual a 1 medio. Para el siguiente ejemplo, el ejemplo 2, me indica logaritmo en base 3 al cuadrado de, acá no tenemos ninguna variable en el texto, es un error de transcripción, ustedes deben aumentar acá la variable x. Menos 4 logaritmo en base 3 de x más 3, todo igual a 0. Igual que hace un instante, la misma lógica. Vamos a reemplazar con un determinado valor todo lo que sea el logaritmo en base 3 de x. Por lo tanto, vamos a realizar un cambio de variable donde el logaritmo en base 3 de x, ustedes le asignarán un valor, una letra que prefieran, que gusten. No sé, a mí me gustaría que sea en este caso, a ver, el cambio de variable que sea igual a. Entonces, todo lo que sea logaritmo en base 3 de x lo entenderé como a. Empezamos a reemplazar. Acá tendré a al cuadrado menos 4 veces a más 3 igual a 0. Perfecto. Hasta acá ya tengo mi ecuación cuadrática que desde luego deberé resolver. A al cuadrado menos 4a más 3 igual a 0. Puedo resolverlo por fórmula general, puedo resolverlo por factorización, puedo resolverlo por complementación al cuadrado. Entonces acá tendré por factorización a menos, voy factorizando, a menos por más, menos igual a 0. Puedo utilizar el aspa simple también. Debo buscar dos números que multiplicados me den más 3 y sumados me den menos 4. Naturalmente que serán 3 y 1. Menos 3 por menos 1, más 3, y menos 3 menos 1, menos 4. Entonces tengo que, despejando, a sub 1 será igual a 3 y a sub 2 será igual a 1. Hasta acá ya tengo los resultados parciales para la resolución de esta ecuación. Ya sabemos cuánto vale a sub 1 y a sub 2, pero nosotros debemos calcular cuánto es el valor de x. Por lo tanto, volvemos al cambio de variable. Reemplazamos en el cambio de variable. Logaritmo en base 3 de x
todo lo que sea a representa logaritmo en base 3 de x, por lo tanto, logaritmo en base 3 de x sub 1 será igual a sub 1, y el logaritmo en base 3 de x sub 2 será igual a sub 2. Reemplazamos los valores, logaritmo en base 3 de x sub 1 será igual a sub 1, donde a sub 1 es igual a 3. Tenemos los resultados parciales acá, 3, y el logaritmo en base 3 de x sub 2 será igual a sub 2, 1. Podemos aplicar antilogaritmos acá a ambos miembros de las ecuaciones, por lo tanto acá tendré 3 elevado al logaritmo en base 3 de x sub 1 será igual a 3 al cubo. La base 3 con el logaritmo se me van, quedándome x sub 1 como 3 al cubo, donde 3 al cubo es igual a 3 por 3, 9, 3 por 9, 27. X sub 1 es igual a 27. En la otra ecuación, logaritmo en base 3 de x sub 2 es igual a 1. Aplicando el antilogaritmo tendré 3 elevado al logaritmo en base 3 de x sub 2 será igual a 3 elevado a 1. La base 3 con el logaritmo se me van, entonces x sub 2 será igual a 3 elevado a 1, simplemente 3. Los siguientes ejercicios que tienen en las páginas 39 y 40, es decir, los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5, deben resolverlos ustedes como tarea. Con la siguiente idea, existen algunos ejemplos donde también, hay un ejemplo donde también me falta el argumento x, entonces ustedes lo van a aumentar. Y hay otros ejercicios donde tenemos base x. Se les va a complicar muchísimo en este caso, entonces por favor los ejercicios que tienen base x, conviértanlos en base 10, reemplacen por base 10 y resuelvan esos ejercicios. Muchísimas gracias por su atención.